El siniestro secreto de Aníbal, el error aterrador que desató un dios maldito y su oculto poder. Aníbal miraba la oscuridad del antiguo hospital abandonado como si fuera una ventana al infierno. Desde que perdió su empleo en construcción, el miedo a no poder alimentar a su familia lo había hecho considerar cualquier opción, incluso las más descabelladas. Pero aquella noche, el azote del lugar lo envolvía en un manto de electricidad y desesperación. Las leyendas urbanas sobre lo que había permanecido encerrado dentro de esos muros resonaban en su mente: almas en pena, sacrificios olvidados, un dios olvidado desatando su ira. La llamada de su viejo compañero, que le había ofrecido esa noche de trabajo, había llegado en un momento de total vulnerabilidad. Aníbal se adentró en el edificio, cada paso retumbando en el silencio sepulcral, mientras un escalofrío recorría su espalda. No pasa nada, solo es un trabajo, se decía a sí mismo. Pero cuando las sombras comenzaron a danzar a su alrededor, su corazón se aceleró. Voces susurrantes parecían llamarlo, y su mente se llenó de imágenes de su pequeña hija, durmiendo inocente, ajena al terror que lo envolvía. Mientras el ambiente se tornaba más inquietante, la incertidumbre se convertía en terror. Las sombras se movían como si estuvieran vivas, y, de repente, un clic, la luz de su linterna titiló y se apagó. Su mundo se redujo a la penumbra y un grito ahogado se quedó atascado en su garganta cuando se dio cuenta de que sus compañeros habían desaparecido. «Chicos», gritó, pero su voz fue devorada por el eco. El silencio se hizo pesado, y un lamento desgarrador atravesó el aire, resonando como un eco de dolor y súplica. ¿Era real? ¿O simplemente su mente jugándole una mala pasada? Impulsado por la desesperación, Aníbal comenzó a explorar el edificio vacío. Cada paso era una batalla contra la claustrofobia que lo aplastaba, y cada sonido un recordatorio de que no estaba solo. Finalmente, se encontró en una sala de operaciones abandonada, con herramientas oxidadas y un hedor nauseabundo. Las paredes parecían cerrarse, como si el mismo hospital lo estuviera aprisionando para siempre. Fue entonces cuando escuchó un susurro: «Ayúdanos». Su respiración se volvió entrecortada. Las figuras sombrías se deslizaban por el rabillo de su ojo, burlándose de su cordura. Aníbal se enfrentó a una choza improvisada, donde encontró un altar cubierto de velas derretidas y extraños iconos. En su mente, la verdad comenzó a encajar con dolorosa claridad: este lugar era un santuario para un culto oscuro. Un dios que no quería ser olvidado. Una revelación que retumbó en su corazón: su comunidad no solo había caído en la pobreza, había sacrificado su propia seguridad a cambio de riquezas. El costo era el alma misma de su barrio. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Con el tiempo en su contra, sintió que un signo de advertencia se había encendido. Almas sedientas querían ser liberadas, y su propia vida estaba en juego. ¿Qué le sucedía a su familia si ese Dios despierta? La rapidez del pensamiento lo asfixiaba mientras comprendía que estaba atrapado, pero las sombras ya habían comenzado a acercarse. ¿Lograría escapar y proteger a su familia, o caería en la trampa mortal que había despertado en aquel hospital? Las paredes parecían sonar con las preguntas de su conciencia mientras corría hacia la salida, cada paso con el eco de un sacrificio inminente resonando detrás de él. La verdad lo acechaba, y la oscuridad se reía en su cara. Las sombras parecían cobrar vida, proyectando figuras retorcidas a su alrededor, y Aníbal sintió que el pánico lo invadía como un veneno. La bruma opresiva del miedo le susurraba suavemente que no había salida, que las paredes lo habían atrapado, a él y a su esperanza. Con cada paso, los ecos se intensificaban, parecían burlarse de su desesperación mientras la oscuridad se cerraba a su alrededor. «No. Esto no puede estar pasando», gritó, su voz resonando en el vacío. Las risas de las sombras se mezclaban con su angustiosa súplica, un canto macabro que parecía hacerse más fuerte con su tormento. Recordó a su hija, su pequeña sonrisa y la forma en que sus ojos brillaban como estrellas. Esa visión lo empujó a seguir adelante, aunque el terror lo abrazara. Al llegar a un cruce de pasillos, un destello de luz llamó su atención.
Era tenue, casi como una llama que danzaba en un rincón lejano, y sin pensarlo dos veces, siguió su camino. Mientras avanzaba, el aire se tornaba más pesado, como si lo estuvieran jalando hacia atrás. Un susurro rasposo recorrió su oído: regresa. Se detuvo en seco. ¿Quién está ahí?, preguntó, tratando de mantener la voz firme. La respuesta fue un silencio que hizo eco, y el frío le atravesó los huesos. A lo lejos, la luz se apagó súbitamente, y la oscuridad lo envolvió por completo. Sentía que no podía respirar, hasta que recordó que había un viejo ascensor en el edificio. La idea de escapar en esa caja de metal lo llenó de motivación y terror a partes iguales. Se dirigió corriendo hacia la sala del ascensor, el eco de sus pasos acallando por un momento las risas de lo desconocido. Al llegar, el ascensor parecía más antiguo de lo que recordaba, cubierto de polvo y telarañas. Con manos temblorosas, pulsó el botón para abrir las puertas. Un chirrido inquietante rompió el silencio, y las puertas se abrieron de par en par, revelando un espacio oscuro. Solo tengo que bajar, pensó, mientras una marea de miedo arremetía contra su determinación. Cuando entró, la puerta se cerró detrás de él con un golpe sordo. El corazón le latía con fuerza mientras pulsó el botón del primer piso. Pero el ascensor comenzó a descender lentamente. Los números parpadeaban, aumentando su ansiedad. De repente, se detuvo en un piso intermedio, con un ruido seco como el crujido de huesos. Un sudor frío le cubrió la frente. La puerta se abrió, y un aire helado lo envolvió. Esto no es parte del plan, murmuró para sí, retrocediendo instintivamente. Desde la penumbra, una figura se asomó. Era una mujer, su rostro pálido como una cera, sus ojos profundos y vacíos como pozos. «Has venido a liberarlos, ¿verdad?», dijo con una voz que sonaba como un eco del más allá. Aníbal retrocedió, el horror creciendo en su pecho. ¿Liberarlos? No sé de qué hablas. La mujer sonrió, pero no había calidez en su expresión. El Dios del sacrificio está ansioso, y tú eres el elegido para ofrendarnos la libertad que tanto anhelamos. Así, la oscuridad comenzó a llenarse de susurros cada vez más intensos. Aníbal sintió como si estuviera hundiéndose en un abismo. Dando un paso hacia atrás, se dio cuenta de que no había otra ruta de escape. El tiempo se detenía en esa sala, y los ecos de almas perdidas lo rodeaban, cada gemido y lamento pasando a ser parte de su propia desesperación. Pero el momento de desesperanza se tornó en determinación. No. No seré parte de esto, gritó, girándose hacia el panel del ascensor. En su mente, una necesidad desesperada de proteger a su familia lo empujaba a tomar decisiones que nunca imaginó. Mientras comenzaba a presionar los botones frenéticamente, la figura se abalanzó sobre él, y Aníbal supo que el tiempo se le estaba acabando. La puerta del ascensor comenzó a cerrarse, llevándose consigo la imagen de esa mujer y los gritos que parecían salir de sus mismos huesos. Justo cuando la puerta se cerró, un grito desgarrador resonó en el pasillo. El eco de una verdad siniestra llenó el aire: el sacrificio no se detendrá, Aníbal. Estamos contigo. Ahora, no solo luchaba por su propia vida, sino por la salvación de su familia y su comunidad. Pero, ¿cómo podría enfrentarse a una entelequia de horror que clamaba por su sangre? Mientras el ascensor volvía a moverse, el descenso prometía un enfrentamiento con lo desconocido. Aníbal sintió que el dios del culto oscuro estaba esperando. Si lograba salir, ¿qué consecuencias tendría su lucha? ¿Estaba preparado para descubrirlo? Las sombras se reían, el eco de sus decisiones lo seguía, y la verdad lo acechaba en la penumbra. El ascensor continuó su descenso, cada piso que dejaba atrás parecía atraerlo más hacia la locura. El metal frío lo rodeaba y el aire dentro era un veneno que le robaba el aliento. Los ecos de la risa aún resonaban en su cabeza, convirtiéndose en un mantra aterrador. Estamos contigo, se repetía, como si las sombras mismas estuvieran disparadas a través de su mente, tratando de arrebatarle la cordura. Con cada segundo que pasaba, Aníbal sentía que el tiempo se dilataba y que las paredes de la caja estrecha se cerraban sobre él. El destello de luz del piso que se acercaba iluminó un rostro conocido entre las sombras. Era la mujer, pero no sola. A su alrededor, había figuras tenues, casi invisibles, sus facciones distorsionadas y sus cuerpos cubiertos de una neblina oscura. Un escalofrío lo atravesó, cada fibra de su ser clamaba por huir. Sin embargo, el ascensor se detuvo de golpe. Las puertas se abrieron lentamente, revelando un espacio que jamás había visto.
Un vestíbulo oscuro y polvoriento, lleno de muebles cubiertos con sábanas blancas, como funerales olvidados. El aire estaba impregnado de un hedor nauseabundo que le revolvió el estómago. Aníbal dio un paso atrás, pero la figura de la mujer se acercó penosamente, su sonrisa se amplió mientras se despojaba de la imagen fantasmal, convirtiéndose en algo más tangible. «Bienvenido a nuestro hogar», exclamó, la voz resonando en los rincones de la sala. «Aquí, la vida y la muerte son una danza, y tú has venido a ser parte de ella. La libertad que buscamos depende de tu sacrificio». Aníbal sintió una oleada de miedo. Su mente luchaba por buscar una salida, por recordar el dulce rostro de su hija esperándolo en casa. «¿Qué queréis de mí?», preguntó, su voz más quebrada que nunca. «Tu alma, Aníbal». «Un precio que te permitirá salir, pero no sin consecuencias», respondió la mujer, alzando una mano hacia el umbral oscuro que se extendía atrás. Aníbal vislumbró un altar, un siniestro pedazo de piedra cubierta de símbolos extraños, recipientes de vidrio y huesos desgastados. «Ellos han esperado». «Es su tiempo», murmuró la figura con un tono que helaba la sangre. El eco de una risa lejana llenó el aire, y la atmósfera se volvió aún más pesada. Las sombras se acercaban, palpando su piel, llenando su mente de imágenes horripilantes y susurros inquietantes. Desesperado, comenzó a retroceder, pero cada vez que lo hacía, la mujer lo seguía, como una sombra implacable. Sintió como su espalda se encontraba con la pared fría, la salida parecía inalcanzable y la única luz provenía de los ojos vacíos de los que ahora se congregaban en la sala. Gente perdida, almas que habían sido arrastradas como él. Entonces, un pensamiento fugaz le cruzó la mente. Si ofrecen libertad, tal vez pueda engañarlos. Sin dudar, levantó la vista, atrapando la atención de la mujer. «Te ofreceré lo que quieres, pero necesitaré ayuda. Si me dejas salir, prometo traer sacrificios para ti, tantos como desees». Una sonrisa maquiavélica se extendió por el rostro de la mujer, y en sus ojos vacíos brilló un destello de interés. «¿Prometes? ¿Vas a darnos más? Entonces, tal vez pueda salir, Aníbal. Pero recuerda, no tendrás una segunda oportunidad». Antes de que pudiera responder, un torrente de sombras lo envolvió. La habitación comenzó a girar, y la figura se desvaneció en la oscuridad. «No olvides tu promesa», gritó la mujer mientras desaparecía. Aníbal se sintió caer, arrastrado hacia un abismo. El eco de su voz aún resonaba en el aire. Justo cuando pensó que todo estaba perdido, una luz se encendió. En el suelo, yacía un objeto brillante que casi llamaba su atención, una pequeña figura de oro oscuro. Cualquier esperanza de escapar podía depender de ella, pero había un tira y afloja de terror en su mente. Mientras sus manos temblorosas se extendían hacia la figura, recordó las palabras susurradas en el aire. ¿Sería esta la clave para salir? Pero las sombras comenzaban a acercarse de nuevo, y el viento aullaba con desesperación. ¿Podría Aníbal escapar de la trampa sin sacrificar su alma y las promesas que había hecho? La oscuridad parecía se retorcía a su alrededor, mientras se preguntaba si la verdadera libertad le esperaba al final del túnel o si todo estaba destinado al fracaso. Las sombras giraron una vez más, y la risa macabra resonó. Era su última oportunidad, o el inicio de algo mucho más aterrador. La luz brillante de la figura dorada parpadeaba, como si tuviera vida propia. Aníbal la miró, incapaz de decidir si debía arriesgarse a tocarla o huir de las sombras que lo acechaban. La neblina oscura lo rodeaba, palpitando, como si estuviera esperando un comando. Una risa distante resonaba en su mente, una mezcla de diversión y sadismo. «Debo tomar la decisión ya», pensó, sintiendo el sudor deslizarse por su frente. Al final, sintió que el tiempo se le escapaba. Extendió su mano hacia el objeto y, al tocarlo, una energía eléctrica recorrió su cuerpo. Fue como si cada célula de su ser se activara y, de repente, las sombras se apartaron momentáneamente. Pero el efecto fue fugaz. Las risas volvieron, más fuertes esta vez, y las sombras volvieron a cerrarse sobre él. El brillo del oro se apagó como una estrella extinta, dejándolo nuevamente a merced de la oscuridad. Aníbal sintió un frío aterrador calar en su piel, una sensación de desesperanza que pesaba en su pecho. «¿Qué has hecho?», susurró una voz suave, que jocosamente parecía salir de la neblina. Era la mujer, ahora más tangible. Su rostro mostraba una mezcla de diversión y desdén. «Ese objeto te ha unido a ellos. Has hecho un trato más peligroso del que imaginas».
Cada alma que ofrezcas será una parte de tu ser. ¿Qué queréis de mí? Volvió a preguntar Aníbal, sus palabras llenas de angustia. Conocemos tus miedos, Aníbal, dijo la mujer, sonriendo de manera siniestra. Te alimentamos la vida, los recuerdos que tanto atesoras. Pero ha llegado el momento de despojarlos. Por cada sacrificio que traigas, un fragmento de tu alma será liberado, a cambio de nuestra venganza. Aníbal sintió cómo su corazón se aceleraba. Recordó a su hija, sus risas, su mirada curiosa. No puedo. No puedo hacerle esto a los inocentes, gritó, mientras la desesperación lo consumía. Pero las sombras a su alrededor comenzaron a anhelar, a danzar ansiosamente, como si esperaran su respuesta. Cada alma tendrá un precio, Aníbal, insistió la mujer, acercándose un poco más. A veces, el amor exige sacrificios. ¿Estás dispuesto a salvarte a ti mismo, aunque eso signifique condenar a otros? Todo lo que quisieron de ti, lo llevas dentro. Aníbal retrocedió, y en ese momento, el eco de los murmullos flotó a su alrededor. Las figuras etéreas comenzaron a tomar forma, mostrando rostros que una vez había conocido. Amigos que habían desaparecido. Vecinos que ya no estaban. Los vivos se volvieron sombras, y los muertos eran ahora una parte de su tormento. ¿Los conoces? ¿Te atreverías a ofrecerlos? Dijo la mujer en un tono casi melódico, como si canta una canción de cuna oscura. Cada segundo que pasaba, Aníbal sentía que la oscuridad crecía, arrastrándolo hacia lo profundo. Las sombras parecían ansiosas, como perros hambrientos esperando la orden de cazar. No sé si podré hacer esto, murmuró, su voz temblando. Las decisiones se hacen en momentos de crisis, replicó la mujer con una sonrisa que mostraba dientes afilados. Escoge sabiamente, Aníbal. El tiempo se agota, y nuestra danza está a punto de comenzar. La risa se intensificó, y la atmósfera se volvió aún más opresiva. Las sombras danzaban, envolviéndolo en un torbellino de recuerdos y agonía. En ese instante, una figura se alzó entre la neblina. Era un hombre, su rostro familiar pero distorsionado por el pecado y el sufrimiento. Aníbal, recuérdame, dijo con una voz que hacía eco en su mente. Desorientado, Aníbal entendió que su futuro dependía de la elección que estaba a punto de enfrentar. Podía arriesgar todo por su libertad, o dejar sus demonios a su merced. Las sombras crecieron nuevamente, ansiosas. La hora de decidir estaba cerca. Y con ella, la pregunta que jamás había querido enfrentar: ¿qué tan lejos iría por su libertad? ¿Qué podría realmente perder? Mientras la presión aumentaba, Aníbal sintió que su alma comenzaba a agotarse. Antes de que pudiera tomar una decisión, un grito desgarrador rompió el silencio. Era la voz de su hija. «Papá, ayúdame», resonó en el aire, desgarrando el tiempo y el espacio. La risa retrocedió, y la oscuridad se estremeció. La realidad se quebró. Aníbal no solo tenía que luchar por su vida, sino también por el destino mismo de aquellos que amaba. El verdadero terror estaba solo a punto de comenzar. ¿Podría enfrentarse a un sacrificio que pondría en peligro todo lo que conocía? Aníbal sintió como si el aire se hubiera vuelto espeso, casi tangible. El grito de su hija resonaba en su mente, como un eco implacable que lo empujaba hacia la desesperación. Las sombras se arremolinaban a su alrededor, como una tormenta oscura lista para desatarse. No, no puedo. No a costa de inocentes. Gritó, su voz quebrada, desbordante de pánico. Las figuras conocidas que habían aparecido antes se retorcían ahora, sus rostros reflejaban el sufrimiento eterno. Se sentía atrapado, observando cómo cada uno de sus conocidos era reclamado por el abismo en sus mentes. La mujer de la neblina dio un paso hacia él, arrastrando su esencia oscura. Tu hija no es la única que necesita ayuda, Aníbal. Aquellos que conoces también te necesitan. ¿Vas a ser un héroe o un cobarde? Piénsalo bien. El tiempo se acelera, tu oportunidad se desmorona. Con cada palabra que pronunciaba, las sombras a su alrededor se agitaban, como si se regocijaran con su dilema. Recordó a su hija corriendo por el parque, su risa clara como el cristal, y cómo lo llenaba de luz cada vez que lo miraba. Ahora esa luz se apagaba lentamente, desplazada por la creciente oscuridad que lo rodeaba. No voy a sacrificar a nadie, exclamó con firmeza, aunque su propia voz temblaba con la duda. ¿Nadie? Tu vida, tus recuerdos son una carga. Solo hay un camino, darles lo que desean. ¿Te atreverás a cruzar ese umbral?
¿O verás morir a tu pequeña, a manos de lo que tú te has convertido? Las sombras se reunieron más cerca, casi a sus pies, como serpientes vigías esperando la señal. La mujer sonrió, y en su boca había un retazo de esperanza. Hazlo por ella. Por un futuro donde pueda reírse sin miedo. Síguenos, y la oscuridad que te adora será tu aliada. Aníbal sintió que su cuerpo empezaba a temblar, y el miedo se transformó en una ira visceral. ¿Su hija realmente podía dejarla caer? El miedo era una criatura voraz, consumiéndolo por dentro. Se miró en el reflejo distorsionado de las almas atrapadas en la neblina, enfrentándose a sus sombras. En ese instante, la risa se detuvo. Un silencio inusitado llenó el espacio, como si el mundo entero contuviera la respiración. La figura del hombre conocido dio un paso al frente, su rostro ahora más nítido y lleno de dolor. Aníbal, recuérdame, no los dejes caer una vez más. Ellos son solo el eco de lo que fuiste. No les des más poder. Rompe el ciclo. La visión de esos ojos en su pasado lo golpeó como un puñetazo. No podía dejar que su historia se repitiera. La mujer, irritada, alzó la voz nuevamente: tu decisión está en el aire. Confiesas valor, pero te aferras a la esperanza como si fuera una cuerda en un abismo. El tiempo no espera. Da un paso al frente o queda atrás. Lo que es tuyo será reclamado. Aníbal sintió la presión del miedo y la culpa aplastando su pecho. No voy a ser parte de esto. Gritó, decidido. Pero, justo en ese momento, un grito desgarrador resonó de nuevo. Papá, por favor. El crujido del suelo bajo sus pies dejó escapar un hilo de tierra oscura, serpenteando hacia su ser, como si el mismo suelo pudiera ahogarlo. Las sombras reclamaban su atención, susurros de almas desvanecidas, deseosas de salir. En ese instante, un brillo intenso emergió del objeto dorado que había tocado antes. Un destello de luz le cortó la visión, deslumbrante e inquietante, como una advertencia. ¿Era eso una oportunidad o una trampa mortal? Mientras el caos se desataba a su alrededor, Aníbal comprendió que debía actuar. El tiempo se acababa. La aparente calma era una trampa. Las sombras, los ecos, todo lo que había vivido convergía en ese instante decisivo. Con el corazón latiendo fuera de su pecho, dio un paso adelante, mirando a la mujer confrontando no solo sus miedos, sino el eco de sus decisiones. Voy a elegir, respiró. Pero antes de poder formular su decisión, la oscuridad rompió el silencio, envolviéndolo en un frío helado. Las almas reclamadas, la inminente catástrofe, todo pendía de una sola pregunta que resonó en su mente, como un trueno lejano. ¿Pero y si mi elección ha sido un error mayor? Las sombras comenzaron a susurrar nuevamente, y con ellas, los rostros de aquellos que había amado. Ellos solo querían restablecer el equilibrio. La historia de su vida se entrelazaba con una advertencia sobre el sacrificio y el verdadero significado de la libertad. Justo antes de que pudiera dar su paso decisivo, el objeto dorado brilló intensamente y el mundo pareció girar. La elección lo acechaba, y él no sabía si el camino hacia su salvación lo llevaría a la redención o hacia su propia condenación. El terror se manifestaba con más fuerza, y la pregunta retumbaba en su mente: ¿qué mal había desatado realmente, y a qué costo? La oscuridad se cernía, lista para reclamar más de lo que ya había perdido. Pero la verdad sobre el poder del objeto y lo que representaba, estaba aún por revelarse. La oscuridad parecía palpitar a su alrededor, como si tuviera vida propia. Aníbal sintió un escalofrío recorrerle la espalda justo cuando el brillo del objeto dorado se apagó, dejándolo a merced de las sombras que se arremolinaban a su alrededor. En sus corazones latía la desesperación y, al mismo tiempo, un miedo atroz que parecía consumirlo todo. Aníbal. La voz de su hija resonó de nuevo, en un lamento que desgarró su alma. Ayúdame. La insistencia de aquel llamado era como un gancho que lo atrapaba, apretando su pecho con fuerza. La mujer de la neblina se acercó aún más, sus ojos ardían con una mezcla de expectación y deseo. Tu elección, Aníbal. Cada segundo que pasa, las sombras se acercan más a ella. ¿Vas a dejarla caer en el abismo por dudar? Las figuras de sus conocidos flotaban en el aire, sombras de lo que alguna vez fueron, pidiendo ayuda. Aquella imagen lo hizo tambalear, su mente luchando entre el deseo de salvar a su hija y el horror de ver caer a todos los que había amado. La culpa y el miedo lo abrumaban, comenzando a desdibujar los límites de su razón. Las voces de las almas perdidas llenaban el ambiente, un coro de ruegos y advertencias.
Aníbal, no repitas el pasado. Debes romper el ciclo, decían, susurrando como ecos distantes que se entrelazaban con las risas de su hija. Al mirar al objeto dorado, algo dentro de él se encendió. El miedo se convirtió en un torrente de coraje, y una idea aterradora comenzó a tomar forma. Si la luz había sido una advertencia, ¿qué pasaría si simplemente la siguiera, cruzara ese umbral de oscuridad y se adentrara en su verdadero poder? ¿Te atreverás a hacerlo? La mujer de la neblina sonrió, sus dientes brillaban como cuchillos. Permíteme mostrarte lo que eres capaz de ser. El entorno tembló, y Aníbal, frenético, dio un paso atrás, recordando las historias antiguas de advertencias de poder. Era un juego peligroso que llamaba a su ego y deseos más oscuros. ¿Era capaz de convertirse en algo más que un simple hombre? La tentación lo acechaba, un imán que prometía solucionar sus problemas pero que también traía consecuencias terribles. De repente, un viento helado irrumpió en la escena, soplando con tal fuerza que las sombras se agitaron como hojas en un torbellino. La mujer lanzó una risa oscura, y su figura se expandió, convirtiéndose en una amalgama de lo que había sido en aquel pasado oscuro. Decide rápido, Aníbal. Su tono se tornó amenazante. El tiempo se acaba. La vida de tu hija puede perderse en esta niebla, al igual que las de aquellos que conoces. El corazón de Aníbal latía con fuerza, mientras las imágenes de sus seres queridos se desdibujaban en la neblina, siendo reclamados uno a uno en un desfile de sufrimiento. Cada grito de su hija se entrelazaba con las voces melancólicas de las almas atrapadas. La presión en su pecho aumentaba. «Quiero salvarla», gritó, su voz resonando por encima del estruendo. Sin embargo, en su interior, un temor profundo se nutría de la duda. ¿Qué podría ofrecer a cambio de salvarla? En un instante, la imagen de su hija se hizo más clara, su rostro lleno de inocencia y esperanza. Esa luz desmoronada en la oscuridad lo atravesó como una espina, recordándole su razón para luchar. «Estoy listo. Haré lo que sea necesario». La declaración retumbó, mientras oscurecía la vista. Un oportuno silencio se apoderó de la escena. Todo se detuvo, como si el mundo esperara su decisión. Entonces escoge bien. La mujer de la neblina se inclinó hacia él, sus ojos reluciendo de anticipación. «Dame tu vida, y yo haré que tu hija vuelva a ser feliz». Las sombras se movieron, girando a su alrededor a gran velocidad. Un susurro atronador envolvió cada rincón de su mente, una lucha interna que retumbaba en su conciencia. ¿Realmente estaba dispuesto a entregar su vida por su hija? ¿Y si esta elección desataba un horror aún más grande? El retumbar de sus pensamientos se intensificó, cada latido lo llevaba más cerca del precipicio. El objeto dorado empezó a responder a su angustia, iluminando un camino desconocido. Puede que el sacrificio sea la única forma de escapar del ciclo. Su eco reverberaba en la oscuridad, extrayendo las verdades más crudas. Con el terror invadiendo su mente, Aníbal se sintió perdido en un laberinto de decisiones, donde cada camino parecía peor que el anterior. Sin embargo, antes de poder tomar una decisión, la neblina se espesó, absorbiendo cada esperanza, cada deseo. La última visión de su hija dominó su pensamiento, y con el escalofrío del horror que se acerca, se preguntó, ¿a qué poder invocará al quemar sus puentes? La oscuridad se abalanzó sobre él, y en un susurro crepitante, sentenció, la verdadera elección se encuentra en el sacrificio. ¿Estás listo para enfrentar lo que eso significa? Y en ese instante, la decisión quedó. ¿Qué monstruo se despertaría si elegía el camino sombrío? Las sombras, ansiosas, se burlaban de él. Aníbal cerró los ojos. Aceptar el trato significaba arriesgarlo todo, y aún así, no podía ignorar los gritos de su hija llamándolo detrás de esa neblina opaca que la mantenía prisionera. Se sintió como un hombre al borde de un abismo, preparando el salto hacia lo desconocido. «Haré el sacrificio», murmuró casi para sí mismo, su voz temblaba, pero se mantuvo decidido. Las sombras a su alrededor comenzaron a retorcerse, como si en respuesta a su aceptación la oscuridad comenzara a cobrar forma tangible. Una risa siniestra resonó en la bruma, indicando que la mujer de la neblina estaba satisfecha. «Tan valiente y tan tonto», dijo con una voz que parecía surgir de todas partes. «La decisión que tomas hoy no se puede deshacer». Cuando Aníbal abrió los ojos, se encontró en un espacio vacío, sin referencias, solo un fondo negro que lo envolvía. Las voces que antes sonaban lejanas ahora parecían surgir desde el fondo de su ser, intensificando su aprensión. «La vida de tu hija está en tus manos, Aníbal», susurraban. «Pero recuerda, un verdadero poder siempre exige un precio».
De repente, una luz brillante emergió de la nada, y Aníbal vio el objeto dorado flotando frente a él, emanando una energía poderosa que hacía vibrar sus propios huesos. Tómalo. Acepta el poder que te ofrezco, y dale una segunda oportunidad a quien amas, dijo la mujer con un tono seductor. A su alrededor, las sombras comenzaron a tomar forma, revelando rostros familiares mezclados con visiones de aquellos que se habían perdido. Nunca había sentido miedo así. Aquellos rostros, distorsionados por la angustia, parecían gritar silenciosamente, advirtiéndole de la trampa que podría estar a punto de caer. Aníbal vaciló, pero el lamento de su hija se hizo más intenso, su llanto se transformaba en gritos desesperados. «Papá». «Cállate», gritó Aníbal, llevándose las manos a las orejas en un intento de silenciarla, pero su voz resonaba más fuerte en su mente. Las sombras comenzaron a acercarse, filtrándose por los rincones de su conciencia. «Hazlo. Tómalo ya». Las almas perdidas clamaban, arrastrando su desesperación como un eco brutal. Sin pensar, extendió su mano hacia la luz dorada. Cuando su piel tocó el objeto, sintió una corriente eléctrica recorrerlo, como si cada célula de su ser estuviera siendo reconfigurada. Desde el centro de su pecho brotó una calidez desconocida, un poder que habría cambiado todo lo que conocía. La neblina se volvió densa, envolviéndolo por completo, y entonces la voz de la mujer se tornó más grave. «Ahora eres uno con el poder, Aníbal. Pero no olvides el precio». La luz iluminó el entorno y, por un instante, vio a su hija, atrapada entre las sombras, sonriendo. Pero al mirar mejor, un terror indescriptible se apoderó de él, su hija había cambiado. Sus ojos estaban vacíos, y su sonrisa, distorsionada, le devolvía una imagen que no era la que recordaba. Aníbal cayó de rodillas, dándose cuenta de que su elección tenía un significado mucho más profundo y oscuro de lo que había imaginado. «No, por favor». «¿Qué te han hecho?», gritó, pero su voz quedó ahogada por la presión de la oscuridad y las risas burlonas que la rodeaban. Las almas, antes suplicantes, ahora lo miraban con desprecio, fragmentos de recuerdos que se unían en un coro de dolor y desilusión. «Las almas que perdí, ¿las he liberado o las he condenado aún más?», pensó, sintiendo que el mundo se tambaleaba. Era consciente de que, al aceptar este poder, había desatado un caos inimaginable. En su afán por proteger a su hija, había invocado fuerzas que ni él entendía. La luz brillante del objeto dorado se había convertido en una maldición. En ese instante, Aníbal comprendió que su decisión le había dado poder, pero también había creado un vínculo mortal con la sombra que lo rodeaba. Con su mente en un torbellino y su corazón desgarrado, se planteó la siguiente pregunta: ¿el precio a pagar por salvarla será más alto de lo que puedo soportar? La neblina oscura comenzó a cerrarse sobre él, y Aníbal supo que cada segundo contaba, pero algo más estaba en juego. A medida que el pánico lo invadía, un último susurro se deslizó en su mente: ¿estás dispuesto a perderlo todo, Aníbal? Y así, mientras el abismo se abría bajo sus pies, Aníbal entendió que la verdadera batalla apenas comenzaba. Un rugido ensordecedor llenó el aire, y al dar un paso hacia adelante, se desvaneció en un caos apocalíptico, dejando solo una pregunta resonando en su corazón agonizante: ¿qué hace un padre cuando su elección se convierte en su peor pesadilla? El caos lo envolvió por completo, y Aníbal sintió que se sumergía en un remolino de sombras y ecos. La oscuridad lo apretaba, lo estrujaba, tirando de él hacia un lugar donde la lógica se distorsionaba. De repente, un grito desgarrador le atravesó el pecho. No era el llanto de su hija, sino un lamento más profundo, un sonido que parecía venir de un abismo infinito. «Despierta, Aníbal», resonó esa voz, clara y fría. Era la mujer de la neblina. Al abrir nuevamente los ojos, se encontró en una habitación que parecía familiar. Estaba en su casa, pero todo se sentía extraño, como si el aire estuviera cargado de electricidad. Las paredes estaban cubiertas de manchas y sombras que parecían moverse, parpadeando como antorchas en la oscuridad. Todo estaba teñido de un color naranja tenue que hacía que lo que una vez fue un lugar acogedor se convirtiera en un mausoleo. «Hija», gritó, buscando entre los rincones, esperando encontrarla. Pero solo había silencio, un silencio abrumador que le partía el corazón. De repente, la luz parpadeó y una figura se materializó al final del pasillo. Era su hija, Laura, pero algo no estaba bien. Su piel tenía un tono grisáceo, y sus ojos carecían de la chispa que solían tener. Ella lo miraba fijamente, pero en su mirada había confusión y algo más, algo que lo heló.
Era como si la esencia de su ser estuviera dividida entre el amor que siempre mostró y algo oscuro que se había incrustado en ella, a través de él. Papá, murmuró, pero el sonido llegó distorsionado, como si viniera de un profundo pozo. Laura. La llamó, corriendo hacia ella. Intentó abrazarla, pero su mano atravesó su figura, como si estuviera hecha de humo. La visión lo golpeó con una fuerza devastadora. ¿Qué te ha pasado? ¿Qué hice? La imagen de Laura comenzó a desvanecerse, y Aníbal sintió que una fuerza lo envolvía, una sombra que respiraba y se movía como un ser vivo. El eco de risas burlonas resonó a su alrededor, y él supo que no estaba solo. El poder que había aceptado no solo lo había transformado a él, sino que había traído consigo a otras entidades, seres atrapados entre este mundo y el siguiente. «Déjala en paz», gritó, su voz llena de furia y desesperación. Pero una risa sibilante fue su única respuesta. En ese momento, las paredes comenzaron a temblar y figuras comenzaron a aparecer, sombras de aquellos que él conocía, algunos incluso de su infancia. Sus rostros estaban distorsionados por el dolor y la traición. «La culpa es tuya, Aníbal», dijeron al unísono. «Tu sacrificio no fue suficiente». Con cada palabra, Aníbal sintió que un peso opresivo se acumulaba en su pecho. «¿Qué quieren de mí?», preguntó, casi suplicando. «Tu alma fue vendida», susurró la mujer de la neblina, materializándose detrás de él. Su voz era casi un canto, atrayente y amenazante a la vez. «Te he dado poder, pero lo que realmente he tomado es el amor que tienes por tu hija. La oscuridad en ella es tu creación, y ahora, deberás enfrentar las consecuencias». Un escalofrío recorrió la columna de Aníbal. La verdad le golpeó como un puñetazo, su deseo de salvar a su hija había causado la condenación de ambos. No solo había arriesgado su vida, sino que la había sumergido en algo que jamás podría comprender. «Laura, resiste», gritó, sintiendo que la desesperación crecía en su interior. Pero antes de que pudiera reaccionar, un grito desgarrador resonó, la figura de su hija comenzó a desvanecerse entre las sombras, y su risa se convirtió en un eco macabro. Desesperado, Aníbal movió su mirada entre las sombras, buscando una manera de liberarla. «¿Qué debo hacer?». «Dímelo». «Darte cuenta de que la oscuridad no es solo tu enemiga, sino también tu aliada», respondió la mujer. «Eres un puente entre dos mundos y solo tú puedes decidir a quién salvar». Teniendo en su pecho un nudo de terror y rabia, Aníbal sintió que el poder que había invocado comenzaba a crecer. El tiempo se detuvo. Sabía que una decisión pronto llegaría, una encrucijada que definiría no solo su futuro, sino el de Laura. Pero mientras la oscuridad se atormentaba en su mente, Aníbal se dio cuenta de que estaba al borde de un destino aún más oscuro. ¿Qué precio estaría dispuesto a pagar esta vez? La neblina se volvió densa, y Aníbal podía sentir cómo la oscuridad se adensaba a su alrededor, envolviéndolo en un abrazo helado. La voz de la mujer resonaba en su mente, un eco que se repetía sin cesar: «La oscuridad no es solo tu enemiga, sino también tu aliada». Pero ¿cómo podía confiar en algo tan aterrador, tan voraz? «Laura, vuelve», gritó de nuevo, sin saber si estaba hablando con ella o con el propio abismo que lo atrapaba. Los ecos de su desesperación retumbaban, rebotando en las paredes manchadas de la casa. La imagen de su hija seguía ahí, entre la penumbra, distorsionada y quebrada. Se preguntaba si alguna vez podría volver a ser la misma niña brillante que había conocido, o si ya estaba demasiado atrapada en las garras de la oscuridad. De repente, las luces parpadearon de nuevo, y Aníbal se encontró cara a cara con la mujer de la neblina. Sus ojos, un brillo frío y vacío, miraban profundamente dentro de su alma. «Tú has invocado el poder, Aníbal. No puedes negar la responsabilidad que conlleva», dijo ella, acercándose a él con pasos silenciosos. «¿Qué debo hacer? No puedo perderla». «Haz lo que se te dice». «El sacrificio puede ser una forma de redención o de condena», respondió ella, sus labios curvándose en una sonrisa torcida. La ambigüedad de sus palabras lo llenó de terror. Aníbal sintió como el suelo vibraba bajo sus pies, un susurro de un peligro inminente. Sabía que tenía que actuar pronto, o perdería para siempre a Laura. Entonces, en un impulso desesperado, cerró los ojos y dejó que el miedo y la rabia fluyeran dentro de él. Se concentró en el poder oscuro que había invocado, permitiendo que lo consumiera. Cuando abrió los ojos, el mundo había cambiado. Las sombras que antes parecían fijas ahora danzaban a su alrededor, guiándolo como una marea oscura.
A su alrededor se formaron figuras etéreas, cada una con un rostro de agonía y desesperación, casi como un ejército de almas en pena. ¿Qué es esto?, murmuró, su voz temblando de pánico. Has comenzado a aceptarlo, susurró la mujer de neblina. Este es tu legado, Aníbal. Eres el elegido. Tan solo debes elegir bien. El aire pesaba, y mientras él se adentraba más en esta neblina de visiones, sus recuerdos comenzaron a retumbar en su mente. Vio a Laura reír, su cabello ondeando en el viento, la luz de su sonrisa. Pero luego, esa imagen se desvanecía y se sustituía por la cara aterrorizada de un niño que nunca fue un niño que había perdido en su camino hacia este oscuro poder. No. Quiero a mi hija. Gritó, tratando de aferrarse a lo que quedaba de su cordura. Todo tiene un precio, repetía la mujer. Tu dolor, tu amor, tus elecciones. Solo tú puedes romper el ciclo. De repente, un grito atravesó el aire, y Aníbal reconoció la voz desgarradora. Era Laura. Ella fluyó entre las sombras, estirando sus manos hacia él, su rostro una mezcla de anhelo y temor. Papá, ayúdame. Sin pensarlo, Aníbal extendió su mano hacia ella. En ese instante, un torrente de energía y terror recorrió su cuerpo, como un relámpago surcando su ser. La habitación se sacudió, y el eco de risas burlonas reverberaba a su alrededor, convirtiéndose en un coro de lamentos. La figura de su hija parecía desvanecerse mientras ella luchaba entre dos mundos, atrapada entre la luz y una oscuridad que la asaba como un depredador. Papá. Volvió a gritar, pero esta vez, su voz era un susurro roto. Debo decidir, pensó Aníbal, mientras la oscuridad se lanzaba hacia él, tensa y hambrienta, como un león a punto de atacar. La elección estaba ante él, un laberinto de sueños destrozados y posibilidades aterradoras. Si elegía mal, condenaría no solo a su hija, sino a su propia alma. Y en medio del terror, una última pregunta resonó en su mente, ¿estaría dispuesto a sacrificarlo todo por un destello de esperanza? El aire a su alrededor se congeló, y Aníbal supo que el momento crucial estaba a punto de llegar. ¿Tendría el valor para enfrentar lo que se avecinaba? Aníbal se encontraba atrapado entre dos mundos, la desesperación y la esperanza en un tira y afloja desgarrador. La imagen de su hija, Laura, luchando entre la luz y la oscuridad, llenaba su mente de terror. El eco de su voz, desgarradora y suplicante, resonaba como un tambor en su pecho. Debía decidir. Con el corazón latiendo desbocado, recordó el poder oscuro que había invocado, un poder que le ofrecía tantas cosas a cambio de su alma. No, no a costa de mi hija. Gritó, sus palabras resonando en el vacío. Pero las sombras se acercaban, presionando hacia él, mientras su voz continuaba siendo un eco lejano en su mente. Todo tiene un precio, susurró la mujer de la neblina, materializándose ante él. ¿Tu sacrificio qué estarías dispuesto a ofrecer por salvarla? Todo, contestó Aníbal, sintiendo que su resolución comenzaba a endurecerse. Haré cualquier cosa para protegerla. Es un precio alto, Aníbal. Un sacrificio puede significar la vida o la muerte, le advirtió mientras sonreía con malicia. Las sombras alrededor se movían como serpientes esperándola, preparadas para devorar. La figura de Laura todavía luchaba entre las sombras, cada vez más desdibujada. Aníbal sintió un nudo en la garganta, un grito de su alma que clamaba por su salvación. Laura, aguanta. Yo te traeré de vuelta. Y, casi como si la intención de su amor hubiera atravesado la oscuridad, la neblina comenzó a retroceder. Un impulso creció en su interior, una necesidad feroz de actuar. Recordó a la pequeña, su risa inocente y los momentos compartidos. No podía dejar que esa oscuridad se la llevara. Aníbal extendió sus manos hacia el vacío, invocando su propio poder a través de un grito desgarrador, una declaración de amor y batalla. Regreso todo lo que he tomado. Te ofrezco mi luz a cambio de su vida. Te lo ruego. Las sombras se agitaron, y el mundo pareció detenerse. La mujer de la neblina se inclinó hacia él, sorprendida por la fuerza de su súplica. Has elegido, Aníbal. Pero recuerda, la luz que ofreces también puede quemar. Las figuras oscuras comenzaron a girar a su alrededor, frenéticas y revoltosas, como si temieran su decisión. Aníbal sintió que la energía brutal crecía dentro de él mientras el eco de su amor llenaba el espacio. Con un último grito, conjuró toda su esperanza y luz, sintiendo cómo se desprendía de él, un destello brillante que se convertía en un torrente de energía explosiva.
Las sombras se retorcieron, y en un instante, Laura emergió de la oscuridad, sus ojos brillando con vida y claridad. «Papá», exclamó ella, extendiendo sus manos hacia él. La figura de su hija tomó forma, su esencia resplandecía y la risa que lo había llenado de nostalgia regresó a su canto. Aníbal sintió que su corazón estallaba de alegría y pánico a la vez, pero las sombras no estaban listas para ceder. «No puedes escapar», gritaron como una tormenta, intentando devorarlo. «Lo haré», replicó Aníbal, sintiendo que la luz seguía fluyendo a través de él, desgarrándose en cuanto la oscuridad intentaba reclamarlo. Sobre su pecho, una sombra gris cobraba vida, pero ya no podía afectar su determinación. Con un giro poderoso, empujó la luz hacia la neblina, viendo cómo comenzaba a disiparse. La risa burlona de la mujer se ahogó en el torrente de luz. «No tienes poder aquí». Con cada segundo, la luz devoraba la oscuridad como fuego abrasando la madera seca. «No serás más que un eco del pasado», gritó Aníbal, empujando todos sus recuerdos y esperanzas hacia adelante. Y entonces, en un último grito de unión, lanzó su esencia hacia el vacío. La luz iluminó el lugar, dispersando a las sombras, transformando la penumbra en una iluminada claridad. La risa burlona se convirtió en un lamento apagado, y la neblina empezó a desvanecerse. «Papá, estoy contigo», dijo Laura, acercándose con su mirada llena de amor y confianza. Las sombras que una vez habían apretado su corazón se separaron, liberadas por la luz. Entonces, el silencio reinó, y la luz fulgurante dejó atrás un eco de risa infantil que resonaba suavemente. Cuando la neblina se desvaneció por completo, Aníbal se encontró de vuelta en su hogar, en la calidez de su sala, con la pequeña Laura brincando a su lado, llena de vida y alegría. «Lo hiciste, papá», exclamó ella con una sonrisa. Aníbal la abrazó fuertemente, sintiendo que su corazón latía con fuerza. En su pecho, la sombra ya no existía, pues había elegido la luz, el sacrificio de dar toda su energía por aquellos que amaba. A lo lejos, un susurro parecía recordar la historia de lo que había pasado, pero Aníbal se había convertido en un hombre distinto. Había enfrentado sus demonios, había luchado por lo que amaba y, aunque sabía que la lucha no había terminado del todo, también sabía que la luz siempre vencería a la oscuridad. Y así, el silencio en su hogar resonó con risas, con la promesa de un mañana lleno de esperanza. La libertad era suya, y nunca se olvidaría del poder de la elección. Aníbal se sintió completo, finalmente libre. Se volvió hacia su hija y sonrió. Anchuras de luz llenaban el espacio y, por primera vez en mucho tiempo, la oscuridad quedó atrás. Ahora, ya no le temería a la neblina que una vez lo había atrapado. Siempre elegiría ser la luz en la oscuridad. Y recuerda, necesitas suscribirte ahora mismo. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas descubran estas historias. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre el final. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para compartir.